a grabar. Bueno, estamos en la clase 5, ¿sí? Es decir, ya estamos... Más de la mitad. Más de la mitad, es decir, pasamos la mitad del curso y ahora vamos a hacer foco en las evaluaciones de características más formales. Es decir, hoy va a ser una clase un poco más teórica para avanzar sobre estas condiciones. Por eso, si tienen a mano alguna, yo les decía a Patricia, si llegan a tener a mano alguna prueba, van a ver que para llegar a la elaboración del instrumento hay una serie de pasos que tenemos que hacer y que a veces cuando miramos la prueba nos damos cuenta que esos pasos no son los que hicimos. Así que, bueno, ¿algo que quieran decir antes de comenzar? ¿No? Bueno, ¿qué vimos hasta ahora? Si le tienen que contar a alguien que no vino al curso, en estas 4 clases, ¿qué hicieron en estas 8 horas? Porque 4 clases son 8, por lo menos. Mínimo 8 horas más el trabajo en el aula. Trabajar que es de evaluar. Cosas. Perdón. Un montón. Sí, Cristina, hicimos muchas cosas. No, muchas cosas. Yo, en primer lugar, me problematicé mucho con todo esto que implica la evaluación educativa y más en contextos virtuales, que lo empezamos a aprender el año pasado a la fuerza. Y bueno, desde el comienzo, bueno, hubo temas que, como a todos les debe haber pasado, te impactan más, otros menos. El tema de la metacognición me pegó. Y después, sí, es un tema, bueno, y bueno, cuando hicimos los distintos enfoques, perspectivas para analizar el tema de la evaluación, me encantó también, porque bueno, yo trabajo en el campo de la historia de la educación, entonces ver estas cuestiones históricas también, para poder ver a la evaluación en clave histórica, ¿no? Que es una clave política también. Y lo último que me ha dado que pensar muchísimo y que me ha problematizado es la elaboración de consignas para las diferentes actividades, que uno cree que las hace re claritas, ¿viste? Re bien. Me salió hermosa. Y ahora yo las miro, las vuelvo a mirar, y las vuelvo a mirar, y yo digo, ¡ay! Bueno, creo que las voy mejorando, pero no sé si me van saliendo tan bien, ¿no? Sí. Sí, recuerden que es una búsqueda de una mayor precisión y una mayor justicia, pero que somos sujetos atravesados por el lenguaje, por lo tanto no existe la posibilidad de que esa consigna sea perfecta, porque siempre va a estar sujeta a las interpretaciones, ¿eh? Como diría Nietzsche, sí. Todo es interpretación, decía Nietzsche. Así que bueno, sí. No vayamos a todo es interpretación, pero tiene una base de interpretación. Bueno, gracias, Cristina. Guido, ¿querías decir algo? Sí, yo quería contar justamente algo de eso. La verdad que yo también las sigo leyendo y para uno dice, están clarísimas, pero después cuando me doy cuenta de lo que responden los que la leen, estoy más abierto ahora a entender de que hay múltiples respuestas y entonces quizás siguen siendo igual de malas que antes las consignas, como las sigo haciendo, pero al menos estoy abierto a que los chicos puedan responder otras cosas y entender que está bien también lo que han respondido. Claro. De hecho, sí, ahora que estoy corrigiendo unas cosas, estoy viendo que la consigna no estaba clara también. Claro. Ahí en las respuestas nos damos cuenta retroactivamente, ¿no? Como diría Freud, a partir de la consigna, qué es lo que pasó. Y también a veces aparecen respuestas interesantes de los estudiantes que a nosotros no se nos habían ocurrido. Entonces también estar abiertos a esas otras posibles respuestas que tiene una consigna y que tal vez es más enriquecedora que lo que se nos ocurrió a nosotros, ¿no?
Yo recuerdo en este momento, me acuerdo cuando era maestra de grado, vieron que hay que ponerle un título, yo le pedía el título a los estudiantes, que se le ocurren cosas más creativas que a mí, y a veces no apelamos a los estudiantes, y ellos tienen cosas que nos pueden, porque todavía están en esa etapa de plasticidad, no tan estructurados, que nos pueden ayudar. Bueno, interesante, Guido. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? No, un comentario nomás. A veces con el... Hola, Sí, sí, buen día. bien. Mirta. Sí, sí. Sí, o sea, con respecto a eso de las consignas, el otro día me llevó a repensar también a veces en las consignas hasta en los niños, ¿no? Tengo un hijo de 6 años y la otra vez generó una consigna por una tarea, todo un debate en el grupo de mamis, porque no estaba bien ¿Qué con... quiere decir? Sí, o sea, vos sabés que pedían, por ejemplo, el tema de decenas, unidades, y como no estaba tan precisado, generó todo un debate y daba, podía verse distintos miradas, ¿viste? O sea, y todas las interpretaciones eran válidas, o sea, porque empezó el cuestionamiento, ¿viste? Cómo se ponía, si por unidades, si por decenas, y al no haber estado bien delimitada la consigna, Generó que distintas bueno, respuestas. tuvimos que aunar, claro, entre los Un padres, criterio. digamos, que íbamos a hacer todos, porque si no, para mí eran todas válidas. Sí, habría que ver qué esperaba la o el docente, y en ese sentido, a lo mejor esperaba distintas respuestas, no lo sabemos, podría admitir distintas respuestas. Podría ser. Claro, viste, y generó que todo era válido, o sea, y a veces también nos pasa a nosotros mismos, o sea, si no tenemos muy en claro y precisamos, también damos esa cuestión, ¿no? Sí. Bueno, me alegro de haber generado más preguntas que respuestas. Ustedes saben que para mí ese es un poco el indicador de lo que esperamos del docente, y generar más inquietud que otra cosa. Así que bueno, vamos a comenzar a trabajar entonces hoy. Estoy trabajando con una computadora que es nueva, entonces me ando relacionando más o menos con ella. Bueno, esto ya lo vimos. Hoy vamos a hacer foco entonces en evaluación. Bueno, la idea ahora es que hagamos una lluvia de ideas sobre evaluación. ¿Sí? ¿Qué es una lluvia de ideas? ¿En qué consiste? Se escuchan ofertas. A ver si puedo salir de acá. Viene a ser como tirar la mayor cantidad de ideas posibles sin juzgarlas para después decidir sobre esas. Exactamente, muy bien. ¿Qué tipo de actividades? Es una técnica grupal. Nosotros estamos diferenciando lluvia de ideas de torbellino, tormenta de ideas, ¿no? Que es cuando yo les pregunto a ustedes, ¿qué es evaluación? Entonces todos dicen, ¿sí? La idea es tratar de pensar, ¿qué es evaluación de aprendizajes? Porque en general, así como cuando hablamos de educación, tenemos la cabeza que nos lleva a pensar la escuela, y la escuela no cubre toda la educación. Cuando hablamos de evaluación, creemos que solamente hablamos de evaluación educativa y en particular de aprendizajes. Entonces, la idea es que ustedes definan, que hagan una lluvia de ideas, esta lluvia de ideas, entre el grupo, cada uno va diciendo lo que le parece, construyen entre todos una definición acerca de qué es evaluación de aprendizajes. Es decir, ven que no les pido evaluación en sentido genérico, porque evaluación puede ser, como dice Alicia Camiglioni, de programas, de comportamientos, de materiales. La evaluación puede ser de distintas cosas. Nosotros ahora estamos entrando a la evaluación educativa y en particular de aprendizajes. Digo de aprendizajes y no de estudiantes, porque no se evalúan a los estudiantes, sino que se evalúa su desempeño. Entonces evaluación educativa, evaluación de aprendizajes o de desempeños, como le queramos llamar, a pesar de que hay un libro de un autor muy conocido que se llama La evaluación de los estudiantes. A los estudiantes no se los evalúa como persona, sino lo que hacen, lo que muestran que aprendieron. Entonces, 5 minutos, 10 minutos,
los voy a agrupar y van a tener que elaborar alguna definición a partir de ideas que hagan de lluvia de ideas entre ustedes. La consigna es que no se cuestiona, no se pregunta, no se censura. Con algunas de esas palabras armen una definición de evaluación de aprendizaje. Y entonces después venimos aquí, 5 minutos, somos, así que voy a hacer 4 grupos que van a tener entre 4 o 5 personas, ¿sí? Tienen 5 o 10 minutos máximo para elaborar la definición de evaluación de aprendizaje. ¿A qué llamamos evaluación de aprendizaje? Así que ya les mandé la invitación y los espero dentro de un rato. Bueno, ¿cómo les fue? Bien, igual cada vez que tenemos estas cosas sale como una charla de café y es más interesante. 30 segundos armamos la consigna, porque hablamos de nuestras experiencias. Muy bien, porque en realidad el objetivo del trabajo grupal no es solamente producir, sino además generar ese intercambio de grupos. ¿Vieron que es un clásico que mi perrita se dedica a hacer ruido cuando yo hablo? Ustedes ya lo saben. Es un clásico y no falla jamás. Es como la publicidad. Bueno, entonces, vamos a escuchar, vamos a compartir qué estuvieron pensando sobre la evaluación de los aprendizajes. Y vamos a empezar por el grupo 4, que siempre empezamos para arriba. Grupo 4, Ariana, Graciela, Marcela y Mirta. Bueno. ¿Qué desean compartir? Sí, me eligieron. No sé si terminamos de escribir bien. Evaluación es proceso pedagógico en el cual se realiza una valoración de la apropiación de los saberes y análisis del desempeño con parámetros acordados. Ahí me quedo medio con los estudiantes previamente. Muy bien, en principio es una definición que está desde el equipo docente y es una definición de una evaluación bastante participativa. Es decir, hay criterios y estos criterios están acordados. Así que bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos al equipo 3, Cintia, Flavia, Guido, Marina, Maxi. Sí, esta vez voy a hablar yo. Es bastante similar a la definición que dio la compañera, por ahí nosotros lo hicimos un poquito más acotado. Nosotros construimos la siguiente definición, dijimos que es una construcción planificada de criterios transparentados y comunicados para valorar y medir el aprendizaje alcanzado. Después nos quedamos discutiendo si era el aprendizaje alcanzado o el proceso de aprendizaje, y ahí se nos acabó el tiempo. Bueno, muy bien, muchas gracias. La evaluación en sentido genérico es el proceso, algunos momentos hago cortes para ver cómo va eso. Es muy interesante que aparece la idea de medir, porque para medir tenemos que tener alguna unidad de medida. ¿Cuál es? ¿La calificación es una unidad de medida? Es una pregunta que les traigo. Yo me acuerdo que con Samaja, yo últimamente estoy con Samaja. Samaja, ¿se acuerdan que yo mi profesor? Un amigo de la casa, Samaja. Ah, bueno, Samaja. Venía muchas veces, ha venido mucho. Y él decía, cuando te sacás un 10, no sos un 10, y cuando te sacás un 4, no sos un 4. ¿No? Así como no te la creas cuando te sacás nota alta, pero tampoco te creas que sos eso que con la nota. Claro, como en ese sentido la calificación viene a ser una medición, pero en cierta forma es arbitraria, porque en realidad uno no mide tampoco el 10, no es que uno se sabe el 100%, sino que se sabe en todo caso, o ha podido responder al 100% de un recorte que también es arbitrario. Exacto. Que esperemos que sea, que tenga esto que nosotros le pedimos al instrumento, que tenga validez de contenido, que lo evaluado sea representativo de lo enseñado y en particular de lo más importante. Que entonces ahí miramos la elaboración de ese instrumento que vamos a hablar hoy. Bueno, muy bien. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo?
No, cuando vos dijiste lo de Samaja, Sí. yo anoté, bueno, esto de el 10 no son un 10, ni 4. Yo lo puse, mirá, anoté, la nota no define a la persona. Claro, ¿no? exacto. Claro. Sí. En todo caso, la nota tiene que ver con lo que ha podido producir en un determinado momento del continuo de su desempeño. Sí, sí. Lo que pasa que también, eso está relacionado con lo que vimos alguna vez, es que como, sobre todo, por ejemplo, si como Patricia, que tiene estudiantes de primer año, el estudiante todavía está muy pegado a esta idea de la nota que habla de lo que puedo o lo que no puedo hacer, ¿no? Ustedes recuerden que los estudiantes cuando llegan a la institución y llegan al equipo y demás, tienen puestas sus etiquetas, que le atribuyeron otros y que ellos muchas veces hicieron propias. Entonces también eso influye a veces en sus futuros desempeños. Bueno. Una consulta, porque yo justo cuando nos mandan a esto estoy haciendo otro curso de evaluación también, que está acá en este ciclo de curso, y justo estaba leyendo, antes de entrar, con un apunte que es de Ahumada, que hablaba justamente de que daba un concepto de evaluación, y una de las frases era emitir un juicio de valor, que es lo que yo le decía en el grupo, ¿Sí? Pero como que dice, no, bueno, pero es como que emitir, digo, a veces se malinterpreta que, o sea, nosotros ponemos una nota, que es lo que yo le decía, la nota está, y nos exige el sistema poner una nota. Sí. ¿Qué hagamos con esa nota? O cómo se la atribuyamos al alumno, o qué le digamos al alumno sobre, porque conozco muchos docentes que ven al alumno como una nota, en particular en las partes de físico-matemática, en donde conozco de un montón de casos que dice, bueno, a ver, no, yo hoy no voy a poner 10, Así, o sea, gente así, complicada. Entonces, ¿cómo vamos a pretender, ¿no?, que nuestros alumnos cambien ese chip si los mismos docentes lo tienen, ¿no? Pero digo, cuando nosotros emitimos un juicio de valor, más allá de que, y también comprender cuánto le afecta al alumno eso. Sí, porque hay alumnos emitimos. Cintia, es verdad que emitimos, esa es la definición más tradicional que ahora les voy a mostrar, que viene de una línea de los últimos autores, Stufleviin y demás, que ellos dicen, nosotros emitimos un juicio de valor, decimos sabe o no sabe, aprueba o no aprueba, lo emitimos. El tema es sobre qué criterios, cuáles son, sobre la base de qué criterios, si son consensuados, como dijo el equipo 1 y 2, si son acordados, si son comunicados, si las reglas del juego, como diría Perkins, ¿no? Claro. Están conocidas, son conocidas, o si no son conocidas. Entonces, una cosa es qué hacemos, visibilizar que lo hacemos, y otra cosa es sobre qué criterios emitimos esos juicios. Y esas definiciones están basadas en estos autores de los últimos tiempos. De hecho, Camillioni lo está retomando y dice, bueno, evaluar es emitir un juicio de valor sobre objetos, sobre cosas, sobre conductas, etc. La pregunta es, ¿sobre qué nos basamos? ¿Cuál es la base para emitir el juicio? Así que, en los últimos tiempos se está trabajando esa idea de juicio de valor y también sobre cuáles son los criterios. Bien. Nos faltaría, íbamos por el 1 falta. Falta el 1 nada más, pero qué rápido que pasó. Falta el 2 también. ¿El 2 también? Bueno. Pasó porque no, el 2 no lo había registrado, pero bueno, vamos por el 1 y después vamos por el 2, total, es lo mismo. Agostina, Alicia, Florencia, Nidia y Patricia. Patricia no estuvo. Patricia no estuvo. Yo no la vi. Bueno, el 1 y el 2. Yo dije, bueno, a lo mejor me despisté, vieron que uno le puede pasar. Y el 2 pasó. Yo he registrado el 4 y el 3, pero bueno. Vamos al 1 y después vamos al 2. Bien. Es un proceso de valoración subjetiva en el que están implicados docentes y estudiantes, con el objetivo de acreditar los conocimientos adquiridos por los estudiantes, y a su vez es un instrumento para repensar la práctica docente. Muy bien, acá introducen 2 elementos más, que es la acreditación, que es el final del proceso, y introducen también la idea de que la información sobre cómo le fue al estudiante vuelve sobre el docente, si bien no somos
totalmente responsables, somos en parte responsables, para revisar nuestras prácticas, para revisar nuestras consignas, para revisar nuestras propuestas de enseñanza y demás. Muy bien, bueno, muchas gracias. Ahora sí el 2, que estaba formado por Cristina, Gisela, Mariel, Roberto y Valeria. Bueno, yo quise anotar algo de la lluvia de ideas, una lluvia muy prolífica para mis compañeras, y yo me quedé con un charquito nomás de las lluvias, así que no quedó muy completa la frase que armamos. Pero bueno, es por el problema mío, salvo a las compañeras del trabajo. Lo que anotamos es que es un proceso continuo de mirar la adquisición de capacidades y conocimientos del alumno, generando un diálogo entre docentes y alumnos para la realimentación y la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, muy interesante. La idea de diálogo, recuerden que Santos Guerra la trabaja, hay un texto que si quieren se los comparto después, la idea, no sé si los compartí, el de diálogo, proceso de comprensión y mejora, que trabaja precisamente la evaluación como diálogo. Bueno, muy interesante. ¿Qué les pareció la actividad? Cristina, ¿querías decir algo? Te vi antes de levantar la mano. No se escucha, Cristina. Ahí está. Una cosa muy linda que aportó Gisela de sus lecturas no sé en qué posgrados, si es el que se estaban refiriendo, es esta cuestión de pensar la idea de evaluación para el aprendizaje. Sí. Sin descartar la evaluación de los aprendizajes, pero evaluación para el aprendizaje en tanto proceso continuo que nos involucra en ese diálogo tanto a estudiantes como a alumnos. Porque nosotros cuando evaluamos, nos autoevaluamos. Sí. Al menos yo, digamos, en el grupo salió eso, la necesidad de pensar, bueno, la evaluación, digamos, también de nuestra propia actividad de enseñanza, ¿no? Por eso este concepto de evaluación para el aprendizaje, evaluación de los aprendizajes, me parece muy buena. Gisela tiene el autor, no me acuerdo. Ahí va a hablar. Gisela, sí, esta palabra. No, que yo lo que les decía al grupo es que había leído hace poquito un texto de Elena Barberá, que la debe conocer, es muy... Sí, claro, es la que empieza ella Claro, bueno, y ella habla de la evaluación del aprendizaje, que es esto de acreditar los conocimientos, pero ella prefiere esa evaluación continua, que nosotros llamamos como evaluación para el aprendizaje. Para el aprendizaje, sí. Donde se toma esto de la evaluación continua que nos permite no solo evaluar los conocimientos y todo el proceso de aprendizaje que hace el estudiante, sino también el proceso de enseñanza y poder redireccionar nuestras prácticas docentes. Sí. Después les voy a subir un par de textos vinculados a evaluación para el aprendizaje, que es la postura de las últimas líneas teóricas, digamos. Entonces también está centrado en pensar que la evaluación formal, inclusive en su última instancia, también es una evaluación para el aprendizaje. ¿Vieron? Cuando uno dice, bueno, pero no les voy a estar enseñando cuando lo estoy evaluando. Sí, la idea es que en esa oportunidad también se aproveche como oportunidad para el aprendizaje. Entonces está en estas líneas de los últimos tiempos que hay distintos autores que están trabajando en ese sentido. Así que les voy a subir, ahí me marqué, subirles los textos vinculados a evaluación para el aprendizaje. Bueno, muy bien. Les preguntaba entonces qué les había parecido la actividad, cómo les resultó. Algunos con un charquito, con el llovieron o no llovieron. La idea es que no solamente trabajemos sobre distintos conceptos, sino que también producir una cierta sinergia grupal y que se conozcan y que vean distintas actividades que podemos hacer con los estudiantes. Entonces ahora sí voy a volver sobre voy a correr un poquito esto. Voy a volver sobre la presentación.
Y esta es la definición más tradicional. Nosotros recogemos información en este sentido de... Esperen que voy a salir un minuto para minimizar, y ahora voy a volver, para que se vea mejor. Hay algún tipo de información que recogemos, el desempeño, qué es lo que está sucediendo, para emitir, esta es la definición más clásica que se está utilizando en distintos textos que van a encontrar, sobre todo los textos más normativos. Emisión de un juicio de valor para la toma de decisiones. La pregunta es, ¿quién toma decisiones? ¿Solo el docente? ¿Los estudiantes? Entonces ven que hay un tema. Esta es una definición que ofrece la provincia de Córdoba. Evaluación es un proceso, 3 de los grupos hablaron de proceso, que permite reconocer logros y dificultades en el aprendizaje de los estudiantes, ofrece información. Ven que ya no es relevo información, sino ofrece información. Sabemos que los datos se construyen, por lo tanto esa información es una construcción sobre la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Esto que ustedes, uno de los grupos señalaba, que vuelve la pregunta sobre la enseñanza, lo que favorece... A mí se me quedó en la primera definición y no avanzó. No sé si ¿no avanzó? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. ¿Ahí la ven? ¿Ahí sí? Bueno, voy a dejar de compartir, y lo voy a compartir de nuevo. A ver qué. ¿Ahí? ¿La ven? Sí, sí se ve. ¿Ahí se ve? Perfecto. La evaluación es un proceso. Es un proceso. Entonces, esta es una definición que usaba Córdoba hace unos años, y lo que les decía es que pone el centro en el aprendizaje de los estudiantes, pero también habla de la información. Recordemos que la información se construye sobre la enseñanza y el aprendizaje, y dice para qué es, lo que favorece el seguimiento, la toma de decisiones pedagógicas que tienden a desarrollar mejores y más ricos aprendizajes. Ven que es una definición bastante completa, porque habla de la enseñanza, habla del aprendizaje, de las decisiones y del sentido de la evaluación. Ahora, hay un tema que también ustedes tomaron, que es la idea de contexto. En los últimos años, pero ven que ya tienen un tiempo bastante cerca de más de 15 años, y ya lo vimos nosotros, la idea es que tratemos de que la evaluación sea contextualizada y que demuestren precisamente sus capacidades, sus habilidades en este sentido. Ahora, yo les digo, y no es para llenarlos de conflicto, pero tal vez sí, pensemos en esta evaluación contextualizada y pensemos que los egresados van a ser profesionales. Pensemos también en los instrumentos, y qué instrumento estamos usando, y qué relevamos con ese, o qué construimos con ese instrumento. Cuando utilizamos pruebas de opciones múltiples, lo que relevamos son datos, es decir, información acerca de si los estudiantes dominan esos conceptos, esos datos, esos principios, esas ideas. Entonces a mí me gusta compartir una experiencia que tuve, que tenía un estudiante en uno de los cursos que era jefe de residentes de cirugía. ¿Sí? Jefe de residentes de cirugía. Y entonces la pregunta era, ¿cómo se reciben? ¿Qué evaluación se le toma a los estudiantes de cirugía? Futuros cirujanos y cirujanas. Yo les pregunto, ¿ustedes se operarían con alguien que aprobó su residencia de cirugía con una prueba de opciones múltiples? No. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿qué estamos evaluando cuando evaluamos mediante una prueba de opciones múltiples? No evaluamos desempeño, evaluamos si domina un repertorio de conocimientos. Y entonces pensemos en esos egresados, egresadas, y en qué esperamos que sea su perfil del egresado, y en qué medida, cuando evaluamos con determinados instrumentos, estamos pensando en el desempeño del futuro profesional. Es verdad que es mucho más sencillo, que es mucho más fácil de corregir, tiene 500 problemas, pero es mucho, y se ha instalado en los últimos tiempos de forma muy extendida.
Entonces, este encuentro va a ser un poco para empezar a pensar sobre los instrumentos, qué ofrecen los instrumentos y qué limitaciones tienen acerca de la información que nos brindan esos instrumentos. Bueno, entonces, vamos a volver. Por eso la idea es que nosotros miremos desempeños, y no hagamos el foco tanto en este tema. También tenemos que pensar que entonces un instrumento, una prueba, sobre todo una prueba escrita, va a ser insuficiente para darnos información sobre ese desempeño. Por lo tanto, le podríamos agregar a la definición clásica que por lo menos va a tener que estar basada en una diversidad de fuentes y evidencias, en lo posible, próximas a la vida real, social, profesional del estudiante. Ahora, vamos a entrar a evaluación de los aprendizajes, y la pregunta que les hago es, ¿qué preguntas nos hacemos cuando pensamos en la evaluación? ¿Cuáles son las preguntas clásicas que nos hacemos? ¿Qué pregunta nos hacemos? En principio, la primera es, ¿qué evaluar? ¿Sí? ¿Qué evaluamos? ¿Y qué evaluamos? Lo más relevante, lo que consideramos que es más importante en la formación de ese profesional. Muy bien, evaluamos aquello que es central, porque ya tomamos unas decisiones sobre nuestro programa, seleccionamos los contenidos que nos parecen que son centrales, innegociables, que sí o sí tienen que dominar. Trabajamos con algún desarrollo de capacidades, de trabajo en equipo o no, depende de la profesión. No hay profesión que no tenga que trabajar con otros, que no se tenga que comunicar. Por lo tanto, hay algo que podemos tomar de la clasificación de Tuning como competencias genéricas, trabajo en equipo, comunicación, evaluamos eso. Evaluamos, algunos docentes dicen, evaluamos creatividad. Y uno dice, bueno, ¿y cómo evaluamos creatividad? Bastante difícil. Entonces, en principio, es el qué de la evaluación. El tema es que el qué de la evaluación va de la mano del cómo se evalúa. Y a su vez va de la mano del qué y cómo se enseña. ¿Qué enseñamos y cómo lo enseñamos? De acuerdo a qué y cómo enseñamos, es el qué y el cómo evaluamos. Si enseñamos mediante exposición, podemos trabajar una prueba de opciones múltiples. Ahora, si trabajamos con problemas, vamos a tener que usar otras cosas. ¿Cuándo evaluamos? En el inicio, durante, hacemos cortes para ver cómo va, y al final. Inicio, durante y final. Ustedes van a ver que yo no utilizo la palabra formativa y sumativa, aunque sobreabunda en la literatura. ¿Por qué no la utilizo? Porque bien, los términos están cargados de teoría. Y entonces, esos términos vienen con esa teoría. Y la teoría, desde donde está sostenido, es el conductismo. ¿Por qué se llama evaluación sumativa? Porque el conductismo dice, yo doy una información, chequeo, a ver si aprendieron, si no tengo que revisar la planificación, doy otra información, chequeo, doy otra información, chequeo, etc. Y la evaluación final es sumativa, porque es la suma de las partes. Recuerden que para el conductismo, la suma de las partes da el todo. Entonces, en lugar de hablar de sumativa y formativa, que viene del conductismo, prefiero utilizar inicial, de proceso y final, que de alguna manera describe lo que vamos haciendo. Bueno, ¿quiénes evaluamos? Si evalúan los otros, a mí es heteroevaluación. Cuando me evalúo a mí mismo es autoevaluación. Cuando evaluamos a la evaluación se la llama metaevaluación, y cuando evaluamos con otros, coevaluación. Hay una cosa que quiero dejar claro, porque después la autoevaluación no la voy a trabajar, que es, la autoevaluación debe estar alejada de las instancias de control. ¿Qué quiere decir esto? Vieron que alguna vez alguien nos ha llamado, o nosotros lo hemos hecho, y le decimos, bueno, autoevalúate y ponete una nota. Bueno, el estudiante, ¿qué hace? Una especulación de no me pongo 10 porque va a creer que soy muy soberbia, no me pongo una nota muy baja porque va a creer que no estudié, y entonces, más o menos por el 7, el 8, el 9, el que se siente más seguro. ¿Por qué? Porque está cercana a la instancia de control, que es el docente.
Lo mismo pasaría si viene un docente ante un directivo que le dice, bueno, ¿cómo te parece que te fue? ¿Quién va a decir, llegué siempre tarde, no planifiqué? Es difícil, ¿no? Entonces, la autoevaluación debe servir al estudiante, a la estudiante, para poder revisar qué cuestiones debería revisar y qué cuestiones debería mejorar. Llevándonos a la definición que utilizaba Córdoba, es reconocer cuáles son mis logros y cuáles son mis dificultades para poder modificarlos. Bueno, y los criterios, ustedes saben que es todo un tema. Ahora, nosotros estuvimos trabajando en este curso que las evaluaciones pueden ser informales, semiformales o formales. Ya estuvimos hablando de eso, y ahora vamos a hacer foco, es decir, vamos a entrar a las formales. Las formales tienen una serie de acciones, de pasos que tenemos que pensar. Voy a decirle a mi marido que se está escuchando mucho el ruido. Raulito, se escucha mucho ruido, porque yo estoy sin los auriculares. Muy bien, dicho esto, vuelvo. Porque yo estoy arriba de la cocina. Entonces, si alguien está, y está abierta, es una casa abierta, entonces arriba se escucha todo lo que se hace abajo. Entonces, eso hay que aclarar. Bueno, nosotros vamos a entrar hoy a las evaluaciones formales, sabiendo que las evaluaciones de acuerdo a su grado de estructuración pueden ser informales, semiformales y formales. Vamos a entrar a las formales. Las formales tienen una serie de pasos para poder llevar adelante estas prácticas. En primer lugar, nosotros tenemos que planificar y seleccionar cuáles van a ser los contenidos que vamos a evaluar. El qué de la evaluación. El qué de la evaluación se selecciona previamente, antes de hacer el instrumento. Después se elabora algo que se llama una tabla de especificaciones, que vamos a ver después cómo se arma, y recién como paso 3 se arma el instrumento. ¿Por qué se arma como paso 3? Porque si nosotros vamos directamente al armado del instrumento, en general el instrumento van a ver que tiene mucho peso la parte de información, y tiene menos peso otros desafíos cognitivos que podemos proponerle. Después se aplica, se retroalimenta, se hacen las devoluciones constructivas y volvemos al proceso. ¿Qué requisitos tienen que tener los instrumentos? Deben ser válidos, confiables, útiles y prácticos, diría Alicia Camillion. Validez, que quiere decir que lo evaluado, se evalúa aquello que se pretende evaluar, sería la validez. Si yo pretendo evaluar la capacidad de los estudiantes de resolver problemas, y utilizo una prueba de opciones múltiples, voy a tener un problema de validez. Porque en las pruebas, voy a salir de acá, en las pruebas de opciones múltiples trabajamos básicamente sobre los conceptos, sobre los datos. Y lo que se utiliza en las pruebas de opciones múltiples, más conocidas como multiple choice, pero prueba de opciones múltiples en castellano, son ejercicios. Por más que le puedo poner al estudiante, resuelve, identifica en este problema cuál es la solución correcta, lo que estoy haciendo es un ejercicio. ¿Por qué es un ejercicio? Porque la respuesta correcta es única, la que creo yo. No hay alternativas de solución. Yo trabajo con problemas como trabajan ustedes, cuando trabajamos en grupos, que yo les digo, bueno, busquen soluciones y elijan la mejor solución. Ese es un problema. El otro es un ejercicio. Y entonces algunos docentes dicen, bueno, pero yo quiero que piense. Bueno, pero que piense lo mismo que pensás vos, porque no hay otra respuesta correcta. La prueba de opciones múltiples es la que dice, elige la respuesta correcta, la que yo decido que es la correcta. Entonces, la validez es la que evalúa lo que pretende evaluar. Si yo pretendo evaluar, si domino los conceptos, los datos, los principios, las teorías, bárbaro, prueba de opciones múltiples. Ahora, si yo pretendo evaluar la capacidad del estudiante de resolver problemas, voy a tener problemas porque la prueba de opciones múltiples trabaja con ejercicios. Las respuestas son únicas. No trabajamos con. Después, otra característica que debe tener el instrumento es la confiabilidad, como todo instrumento de recolección de datos. Es decir, que yo lo aplico en similares circunstancias y produce similares resultados. ¿Por qué similares? Porque los grupos nunca son iguales,
Y porque ahí hay otro tema en Argentina, es que las consignas no las tenemos piloteadas, se llama, es decir, probadas. No vimos si efectivamente se entienden. Y cuando la consigna no funciona, hay que eliminarla. Entonces, a veces nos ha pasado a algunos que alguna prueba tiene alguna consigna que los estudiantes contestan cualquier cosa. Tiene problemas la consigna. O en la evaluación o en la enseñanza. Es decir, o estamos evaluando algo que no enseñamos, o la consigna no es clara. Esa consigna se elimina. Yo les tengo malas noticias. Si los estudiantes contestan cualquier cosa, es porque el problema es nuestro. Y por lo tanto nos tenemos que hacer cargo. Y por lo tanto hay que eliminarla. Si sale mal, hay que eliminarla. Y después, utilidad y practicidad. Si tenemos 400 alumnos, no pondremos todas consignas abiertas, porque es probable que sea más difícil corregir. Haremos una prueba mixta, donde tendremos algunas consignas cerradas y alguna consigna abierta. Porque la prueba no es necesario que sea toda igual. Podemos poner consignas cerradas y abiertas. ¿Hay alguien que ha preguntado algo aquí? Saludos, Flavia. Bueno, entonces, ¿qué se le pide a un instrumento, como instrumento de recolección de datos, que se construyen? Recuerden que los datos se construyen. Catalina Weiner me decía, los datos no están en la realidad y uno los va y los agarra, sino que el dato se construye a partir de un instrumento que también se construye. Por lo tanto, son decisiones de los docentes que construimos el instrumento. Por eso hay que tratar de pensarlo de la manera lo más justa posible. Ahora, vamos a el plan de evaluación. Una posibilidad para pensar la evaluación en su integralidad es pensar en un inicio, en un plan o un programa de evaluación. Lo van a encontrar con las dos denominaciones, plan o programa de evaluación. A veces usamos la palabra plan para que no se confunda con el programa de estudio y demás, pero es pensar el cuatrimestre y anticipar qué vamos a evaluar como contenidos centrales, cómo lo vamos a evaluar, con qué criterios, quiénes lo llevan a cabo, si va a haber coevaluación, heteroevaluación y demás, y cómo se construye la calificación, que es algo sobre lo que vamos a seguir trabajando. Entonces, punto 1, el centro del punto 1 es qué se va a evaluar y con qué criterios. Seleccionamos los contenidos, miramos que de acuerdo al instrumento que vamos a utilizar, van a ser esos criterios. Por ejemplo, yo acá les puse evaluación oral, exposición organizada y presentación de los conceptos centrales. Yo puedo decir, bueno, estos dos son los criterios que voy a utilizar. Después construimos una tabla de especificaciones, que en general no la construye nadie, pero bueno, vamos a mirar de qué se trata. Podríamos pensar en la tabla de especificaciones ya en el plan de evaluación. Y entonces yo acá puse algo de las ciencias naturales porque me resultó más fácil armarlo. Vamos a suponer que yo tengo estos 3 objetivos en las ciencias, en mi programa como objetivos centrales. Ya acá seleccioné objetivos y no contenidos, ven que es otra decisión. Y pensé en estos 3 desafíos que quiero que voy a evaluar. Uno vinculado al conocimiento, uno a la aplicación y uno a la evaluación. Ven que estoy en los 3, tomé los 3 niveles. Uno más de reconocimiento, uno de relaciones y uno de evaluación. Entonces, vamos a suponer que estoy en conocer. Puedo hacer una prueba de opciones múltiples para relevar conocimiento, y voy a decir que voy a tomar 6 preguntas de ítems cerrados. Ítems cerrados son verdadero o falso, unir con flechas, colocar la palabra que falta, ¿sí? Todos los de pruebas de opciones múltiples, para el objetivo de describir las características de los seres vivos, 6 para el otro objetivo, y 8 para el siguiente. Si ustedes miran, cada ítem tiene 2 puntos, y por lo tanto va a tener 40 como puntaje final. ¿Qué quiere decir? Que a la nota que se saca el estudiante lo divide por 4 y me da la nota.
Una cosa que hacen los docentes a veces es restarle un punto, en el caso de que sea un punto, en este caso serían 2, por respuesta incorrecta. Es un problema porque en realidad lo que tengo que restar es la probabilidad de error. En el caso de que tenga 4 opciones, es la probabilidad de que se equivoque, ¿sí? Y no el punto completo. Le restaría 25 centésimos en el caso de un punto. En el caso de que quieran penalizarlo, pero no es lo que se recomienda. ¿Hay alguien que puso alguna pregunta? Bien, es una disculpa. Entonces volvemos a las cuestiones. Aquí, bien. Entonces yo podría pensar en el inicio, tener los objetivos, pensar que voy a utilizar un instrumento como prueba de opciones múltiples, organizarlo ya, pensar los contenidos o los objetivos a los que quiero apuntar y armar la prueba. Después vamos a ver qué características debe tener la prueba, que es otro capítulo. Ahora vamos a suponer que yo quiero tomar de manera independiente otras actividades que van a componer la nota. Puede ser que alguna actividad durante el proceso diga, bueno, estas actividades van a componer la nota final. Si ustedes miran, la nota final es 100. Por lo tanto, yo puedo ir armándolo de tal manera que el final me dé 10. También podría ponerle 1,2, 1,2, le puedo sacar a base 10. Ustedes deciden. Entonces puede ser que haya una actividad de desarrollo que aporte a la calificación un punto. De este objetivo, y esta que sea más compleja y por lo tanto va a aportar mayor puntaje. Y puede ser que otra actividad decida trabajar con las y los estudiantes un estudio de caso. Y en ese caso decidí que el total va a ser 24, porque ven lo que voy a hacer es que cada una de esas actividades componen la nota final. No es que se les juega la vida en una prueba, sino que tengo distintas actividades, con las distintas actividades voy relevando distinta información, porque cuando trabajan con casos, trabajan en grupo, analizan, pueden ser en base a un autor que se llama Wasserman, hago preguntas críticas. Entonces armé una tabla con ese criterio. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el siguiente. Una vez que tengo armada que tengo esas decisiones, ahí construyo los instrumentos. Ven que tengo ya una serie de decisiones que son previas. Entonces, recordemos que las pruebas escritas estructuradas y semiestructuradas, las estructuradas son: coloca verdadero o falso, une con flecha, reconoce la respuesta correcta, y las semi son las que colocan la palabra que falta. ¿Por qué se llama semi? Porque el estudiante tiene que hacer algo, tiene que colocar la palabra. Las no estructuradas son todas las demás. Escritas, no estructuradas. Informe, monografía, todo tipo de trabajo de producción son no estructuradas. Ahora, después tenemos las orales. Las orales a su vez pueden ser estructuradas y no estructuradas. Las no estructuradas son las que nos tomaban a nosotros. Hable de tal cosa. Las estructuradas son cuando tengo un caso que le voy presentando a los estudiantes, ven, y voy presentando casos similares o el mismo caso a distintos estudiantes, y entonces todos tienen la misma oportunidad de responder las mismas cuestiones. Porque ¿qué nos pasa a nosotros como docentes? Hay algo que está estudiado, que es el cansancio del docente, ya sea cuando corregimos o cuando tomamos evaluaciones orales. Nos vamos cansando. Cuando tomamos evaluaciones orales, somos muy exigentes con los primeros, menos exigentes con los segundos, y al final le decimos, bueno, decime 3 ideas, andate, porque ya no podemos más. Esto está absolutamente demostrado. Pasa lo mismo cuando corregimos. Es decir, somos muy exigentes con las primeras pruebas, sobre todo si son de producción, se nos aflojan los criterios y después, bueno, ya somos más livianitos. Entonces, cuando son
ítem de producción, la recomendación es que las corrijamos por ítem. Es decir, todos los unos, entonces nos vamos dando cuenta por dónde va la cosa, todos los dos, y de esa manera tampoco está ajustada al estudiante y nos evita tener el etiquetamiento de los estudiantes. Pero bueno, da más trabajo. Y después tenemos prácticas de desempeño, que pueden ser estructuradas y no estructuradas. No estructuradas, hace tal cosa, ¿no? ¿Se acuerdan cuando las profesoras de educación física nos decían, bueno, ahora hace tal cosa? Me acuerdo que me decían, ahora saque en vóley, ¿no? Y yo siempre me sacaba como en el límite, que tiene que tener la luz y que no sé qué. Bueno, eso es no estructurada. Y estructurada es lo que vamos a ver, que se llama evaluación por estaciones, donde evaluamos en cada estación el desempeño del estudiante. Viene de la línea de la salud, que se llama ECOE, Examen Clínico Objetivo Estructurado, y tiene que ver con una propuesta por estaciones. Ya estuvimos trabajando sobre los registros abiertos o no estructurados, semiestructurados, y también estuvimos viendo que para poder evaluar aquello que nosotros observamos, utilizaríamos una lista de chequeo, presencia o ausencia de algo, lo hizo, no lo hizo, lo sabe, no lo sabe, lo logró, no lo logró. Siempre es en afirmativo, es decir, yo lo que enuncio es lo que espero que haga y no lo que espero que no haga, por ejemplo. Si tiene que estar en silencio, si tiene que permanecer en silencio cuando en algunas circunstancias, no es no habla, sino permanece en silencio. Es decir, siempre el enunciado es en afirmativo, y siempre el enunciado tiene que tratar de ser lo más descriptivo posible. El consejo es que si usamos lista de chequeo, lo usamos para calificaciones, no hagamos estas cosas extrañas de ponerle 7 ítems para ponerle una base 10. En general la recomendación es que sean 5, 10, 20, etc. O bien que los ponderemos, es decir, que alguno valga más. Si nos parece que alguno de ellos vale más, se pondera, se le da más valor. Ahora, las opiniones, recuerden, no se evalúan. Es decir, no se evalúan. Bueno, ejemplos, estos son los más sencillos de lista de chequeo. Fíjense, es un informe de investigación, me sirve para la corrección. Pero a la vez, esto lo podrían tener los estudiantes antes de entregar el informe. Yo comparto los criterios y comparto qué es lo que vamos a mirar. Si el título resume el trabajo, si indica el tipo de diseño, si enuncia los objetivos, si se consignan las palabras claves. ¿Ven que es todo sí, sí o no, sí o no? Cuando llego al final, tengo la nota. Entonces, esta es una lista de chequeo. Estas son más difíciles porque incluyen varios elementos en una sola fila, y por lo tanto solamente va a ser sí si tiene todos esos elementos. Si organiza las tablas, si las enumera, solamente va a ser sí si tiene todos esos elementos. Alguna vez ya vimos esta, de los foros, que son poco precisas. Podría ser sobre base 5 también. Por ejemplo, un trabajo de integración, entrega a término, respeta los criterios formales, eso que dijimos hoy, letra, demás. Están completas las respuestas, presenta las respuestas en el orden, las propuestas son pertinentes. Tiene todo sí, vale 2 puntos cada uno, 10. Estos son algunos ejemplos de lista de chequeo que yo recomiendo revisar, y que alguna vez les he compartido. Por ejemplo, aporta significativamente, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir respecto a la opinión? Y que uno lo puede transformar en algo mejorado. Aporta significativamente a la investigación. ¿Qué quiere decir? Ofrece por lo menos 2 aportes sustantivos. Respeta la opinión de sus compañeros. ¿Qué quiere decir? Usa un lenguaje no discriminatorio y retoma los aportes de sus compañeros. Entrega a término en los plazos acordados o realiza las actividades del grupo. Es decir, todos esos criterios bastante vagos que tenemos por ahí, los podemos transformar en algo más preciso. Lo podemos cambiar y decir, bueno, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Y eso lo comparto con los estudiantes. Porque si ellos no saben bajo qué criterios,
que es lo que ustedes precisamente hablan. Las escalas de apreciación tienen la misma lógica, y la rúbrica puede ser holística, cuando está todo junto, y nos sirve para corregir las producciones. Entonces voy a poner que se van a sacar 3 puntos si hace todo esto, 2 puntos si hace esto, 1 punto si hace esto, 0 todo el resto. Hay muchas rúbricas holísticas, tengan cuidado con las rúbricas que encuentran en internet. ¿Por qué? Porque algunas de ellas tienen errores. A ver, voy a buscar una rúbrica. Bueno, esta es otra forma de corregir, que es ponerle el punto completo si es totalmente correcta, y ponerle la mitad del puntaje si es parcialmente correcta, en el caso de que existiera esa probabilidad. Ahora, las holísticas, las analíticas, son aquellas que ya vimos ejemplos, que tenemos criterios y tenemos niveles. ¿Cuál es el problema que tenemos cuando encontramos en internet? ¿Ven? Esto lo bajé de internet. ¿Qué problema tiene? A ver, descubre el error. ¿Cuál es el error acá? Los niveles no corresponden a una misma lógica. Bien. O sea, tranquilamente puede ser muy bueno y debe seguir trabajando porque son dos variables diferentes. Bien, tiene problemas las categorías que se usaron como escalas continuas, que no lo son, y además le falta el puntaje 2. Es decir, nadie va a tener 2 puntos en ningún caso porque se lo saltearon. A veces lo que aparece acá, excelente, muy bueno, satisfactorio, a veces he encontrado en lugar de satisfactorio, aprobado. ¿Cuál es el problema del aprobado en esta escala? Es que quiere decir que el muy bueno y bueno, el excelente, no está aprobado. Entonces ven que los términos que a veces usamos en las rúbricas analíticas tienen problemas. Yo sé que hay universidades que están usando esas escalas, excelente, muy bueno, aprobado. Si lo tienen así, tenemos un problema, porque quiere decir que el muy bueno y el excelente no es aprobado. Uno podría decir que, digamos, tiene que buscar muy bueno, excelente, muy bueno, bueno. Ahora, debe seguir trabajando es también para el bueno y para el muy bueno. Por lo tanto, él debe seguir trabajando, ¿dónde va? Entonces, uno de los problemas que se van a encontrar es con las escalas. Acá, en estos niveles 5, 4, 3, 2, 1, yo recomiendo utilizar la construcción de la escala. Otro de los problemas que se van a encontrar es con los criterios, que los van a encontrar en la primera columna. ¿Con qué se van a encontrar? Con criterios que no siempre están descriptos en la misma fila. Es decir, hay veces que aparecen y desaparecen los criterios. Entonces, recordemos que tenemos que tener en cuenta que cómo evaluamos, y si trabajamos con mapa conceptual, vamos a suponer que dimos una exposición, discusión, una exposición significativa, que trabajamos con mapa conceptual, que dijimos el mapa conceptual sirve para representar un contenido. Yo les puedo enseñar, por ejemplo, con un mapa conceptual que se autodefine. ¿Qué es un mapa conceptual? Sirve para representar gráficamente contenido por medio de la selección de conceptos y elementos de enlace. Se caracteriza por su estructura, que debe ser jerárquica, y por su presentación, que está siempre dentro de figuras geométricas. ¿Qué quiere decir? Los autores que trabajan mapa conceptual lo que dicen es los mapas conceptuales son personales, por lo tanto nosotros no vamos a mirar la forma en que lo organiza, sino que respete determinadas cuestiones. ¿Ven? Lo que dice es jerárquico, lleva un orden, tienen que tener conectores, deben estar adentro de figuras. Entonces puedo pensar en una rúbrica de mapa conceptual. Analicemos las escalas primero. Mirá que no, horario, no sé cuándo. Bien, tenemos tiempo. Analicemos las escalas. Miren esta escala, 10, 8, 7, 0. ¿Qué les parece la escala? ¿Qué les produce esa escala? No, ¿Qué ven? es incompleta. Bien, en principio nadie se va a sacar un 9 en ninguna de esos criterios, porque no está. El mejorable está en el 7, quiere decir que muy bien, no es mejorable. Es mejorable. Y la recomendación que yo les hago es que pongan puntaje, es decir, 0, 1, 2, 3, en lo posible 4, que es más fácil, que hagamos 4
por 5 nos da 20, y eso es más fácil de considerar. Ahora miremos los criterios. Tema principal. Identifica ampliamente el tema. ¿Qué es ampliamente? Identifica ampliamente. Fíjense en el siguiente. Identifica medianamente el tema. La verdad que, lejos de clarificar esta rúbrica, tiene problemas. Utiliza palabras claves, ¿sí? Y acá, como no saben qué hacer, le pusieron un porcentaje, en el 80% de los casos. Entonces ven que, bueno, ortografía no tiene errores ortográficos, bien, tiene entre 1 y 3, tiene más de 3 errores. Acá lo pusieron con número, acá lo pusieron con letras. En realidad, hasta 10 van con letras, pero pueden ir con números. Bueno, ven que esta rúbrica parece ofrecernos una información, pero en realidad tiene problemas. Ahora vamos a ver otra rúbrica, que en realidad está armada, es una rúbrica cualitativa, no cuantitativa, porque podemos tener también una devolución que no necesariamente va atado a nota, sino una devolución. Y vamos a ver cuáles son los criterios. Los criterios son condensación de la información, jerarquía y relevancia de la información. El mapa conceptual presenta la información resumida con conceptos claves. Presenta la mayor parte de la información con conceptos claves, presenta poca información con conceptos claves, y acá presenta información irrelevante. Es un problema porque en los otros no me fijé que era relevante. Entonces, si acá le pongo irrelevante, en los demás tiene que ser relevante. Es decir, presenta toda la información con conceptos claves y la información es relevante. ¿Ven? Que son dos cosas. Porque el criterio de relevancia apareció recién al final. Entonces, ven que está bastante interesante cómo lo define, pero tiene un problema al final. Jerarquía. Los conectores permiten visualizar fácilmente la jerarquía. Permiten visualizar parcialmente, permiten visualizar vagamente. Entonces es totalmente parcial, vago. ¿Qué es? No es parcial, porque venía utilizando un criterio cuantitativo. Visualizar de manera carente la jerarquía. O sea, que no lo visualiza. ¿Para qué carente? Y información importante y relevante, información importante pero no relevante, información innecesaria. Ven que acá aparece otra cosa, que es necesaria o no necesaria. Y veníamos con relevante e irrelevante. Bueno, hasta acá, ¿qué les pareció? Ven que acá uno llega a la conclusión que es difícil hacer rúbricas, pero sobre todo que las rúbricas que andan en danza tienen problemas de esos dos tipos. Los niveles, y tienen problemas, en realidad, las categorías que aparecen y desaparecen en las filas. Entonces, en uno aparece, es necesaria, es no sé qué, y de repente aparece, es relevante. A ver, ¿es necesaria o es relevante? Si es relevante y necesaria, tiene que estar en el descriptor inicial. En el otro podrá ser poco de esto y más del otro, poco de esto, y al final no tiene ninguna de las dos. Pero la fila debe mantener el mismo criterio, no deben aparecer y desaparecer cosas, que es un clásico. Si ustedes buscan y miran rúbricas que están en internet, van a encontrar, no pasan, yo les digo que no pasan la prueba de la blancura. Es decir, uno la somete a mirar la fila por fila y no pasan la prueba. Esto pasa siempre. Miren, yo he mirado muchas rúbricas, inclusive rúbricas más de las políticas públicas que me han llegado a mí, que me han pedido que las revise, y ustedes miran, y en general el error está en la fila, es decir, aparecen y desaparecen cosas, y algunas aparecen cosas difíciles de identificar. Es decir, bueno, ¿esto cómo te das cuenta? ¿Sí? Bueno, ¿qué les pareció hasta ahora? Esto que estamos viendo. Bueno. Todo un desafío. A mí me parece siempre un problema hace unos años, y lo veo ahora en función de lo que vos nos contás de esto de la importancia de trabajar en base 10 por las correcciones, que por ahí nos facilitan la asignación de las notas. El tema que aparece es que en realidad cuando uno trabaja en base 10,
el 4, que es aprobado en nuestro, digamos, nuestro sistema, queda con un 40%. Y entonces ahí aparece, digamos, una escala que no es lineal, y que es que en realidad el 60% corresponde al 4. Bien. Y entonces entre el 60 y el 100 nos queda el 4 y el 10. Yo voy a decir qué pienso yo. Ustedes saben que cada uno está habilitado a pensar lo que le parece. Pero esas traducciones vernáculas de las calificaciones vienen del campo de la salud. Los que empezaron a decir eso sobre el 40%, el no sé qué, tienen una idea que si yo evalúo el 40% de algo, no me garantiza, en realidad nada me garantiza, el 60% tampoco tengo garantía. Entonces empezaron a hacer una traducción de entre esto y esto le corresponde este número, entre esto y esto le corresponde este número, y eso lo que hace es aplanar la nota. No hay manera de que la nota se corresponda, porque si ustedes recuerdan, cuando yo era joven, acá hay muchos jóvenes, cuando yo era joven, esto no existía. En los últimos tiempos bueno, no se pueden sacar 4. Bueno, cambiemos la escala, digamos que se tienen que sacar 6. Porque si no, lo que estamos haciendo es aplanando la nota. Y en muchos casos, esa nota de los egresados, después, en algunos lugares hacen esta traducción y en otras no la hacen. Entonces, ¿qué sucede? Cuando van a competir por una beca, esos egresados de determinadas instituciones están en desventaja con otras instituciones que no aplanan la nota y que en algunos casos le dicen que para aprobar hay que sacarse 6. ¿Qué logran con eso? Logran que el mínimo sea 6 y logran que nadie se saque por debajo de 6, porque para aprobar hay que tener 6. Que las decisiones institucionales influyen no sobre el desempeño de los estudiantes, sino que influye sobre el futuro de los estudiantes. Esa traducción es una traducción vernácula. Es decir, se ha empezado a hacer en medicina, se empezó a hacer, pero ven que lo que pasa es que no confiamos en el instrumento y le ponemos al instrumento una carga que es un todo o nada, porque el tema es que nosotros no deberíamos evaluar con un solo instrumento, deberíamos evaluar con un repertorio de instrumentos que nos garanticen distintos tipos de logros de los estudiantes. Pero ¿qué pasa? Evaluamos con una prueba y queremos que la prueba nos rinda para todo. Entonces, personalmente, yo creo que hay que utilizar un repertorio de instrumentos y que hay que asignarle a la prueba lo que la prueba da. Si saca el 40, el 40. Si sacó el 60%, es 60. Es así. Las traducciones en realidad son arbitrarias. Es decir, si nosotros le cambiamos en el medio del río y le cambiamos la escala, es arbitrario. ¿Se hace mucho? Se hace mucho. Vino de la medicina. Yo conozco un montón de médicos que hace mucho que lo vienen haciendo. Pero es arbitrario. Es como la difusión de las pruebas de opciones múltiples. Tiene la misma lógica. Es colocarle a un instrumento todo el peso de lo que va a rendir. Porque además está montado sobre otro supuesto que yo he escuchado a los profesores que creen que el 40% es el 40% de lo que saben del programa. Y en realidad, si yo pongo todo en un solo instrumento, es el 40% del instrumento, no del programa. Porque para elaborar ese instrumento, yo ya hice una selección y elaboré ese instrumento. Entonces, para poder pensar en el programa, en lo que espero que logre, no basta un instrumento, porque ese instrumento tiene una previa selección. Por eso les decía que para poder pensar en el aprendizaje, y para el aprendizaje, como decía Gisela, tenemos que pensar en un repertorio de instrumentos, y no es suficiente un instrumento. Ustedes me dirán, bueno, pero tenemos 140 alumnos, ¿no? 300, 200, 100, 50, sí, es más complejo. Necesitamos más gente, necesitamos más tiempo. Pero no podemos decir que vamos a ser justos si solamente utilizamos un instrumento y se les va la vida, es al todo o nada. ¿Es todo o nada? O aprueban o no aprueban.
Sí, Gisela. Otra cosa que me quedó medio en el tintero es, en un momento habías presentado por ahí lo que era evaluar como el contenido, el aplicar y no recuerdo bien la otra... Entonces, sí, conocer, aplicar, evaluar. Conocer eso, aplicar, evaluar. Bien, que ahí yo lo que observaba decía 40, 20, qué sé yo, para que el total fuera 100. Yo tenía una discusión con una profe de matemática en la que me decía, cuando uno desdobla en este intento por hacer una evaluación del proceso de aprendizaje, tenés la evaluación de acreditar conocimientos y después las demás, digamos. Entonces dice, esa acreditación tendría que contemplar la posibilidad de que con solo eso el estudiante aprobara. No, porque ella me decía, yo le decía, no necesariamente, pero no tenía fundamento, digamos. No, porque está pensado como el plan. Vieron que lo que presenté antes era el plan. Entonces yo voy a incorporar a esta acreditación que los estudiantes van a saber algunas actividades que van a ser obligatorias y que van a ser calificables y que van a contribuir a la nota. Así está pensada. Es decir, como cada una de esas actividades contribuye a la nota. ¿Por qué? Porque cada una de esas actividades apela a relevar distintos contenidos. Y si yo digo que lo evaluado debe ser representativo de lo enseñado, y en particular de lo más importante, trabajé con problemas, trabajé con informes y trabajé con contenidos, entonces tengo que de alguna manera trabajar construyendo esa nota. Ahora, ¿qué te dicen los docentes? Bueno, pero si hace bien la prueba, el 100% de la prueba, ¿vos te parece que va a sacarse un 4? ¿A vos te parece que el 100%? También puedo poner requisitos, es que tienen que tener por lo menos tal nota en esto y deben por lo menos aprobar estas dos actividades. Ven que se va complicando, pero no es que no puedo ponerlo. Es decir, yo puedo decir, bueno, para aprobar este curso tienen que sacarse por lo menos un 4 en la prueba de opciones múltiples, sacarse por lo menos un aprobado en esto y en esto. Ahora, eso tiene como consecuencia las decisiones de, si no se lo sacan, tengo que darles oportunidades para que lo recuperen. Y, por ejemplo, yo me acuerdo que en psicología, una materia que era psicopatología. Psicopatología, en un momento dado, nosotros éramos 600 alumnos. Dijeron los profesores, 600, 700, ¿no? Dijeron los profesores, en el parcial que le tomamos, todas las consignas deben estar aprobadas, aunque sea parcialmente. La pregunta es, ¿qué pasa con aquellos puntos donde el estudiante no aprobó? Entonces, ¿qué pasó? Hubo de los 700, no sé, 500 o 600 que se fueron a un recuperatorio, porque a lo mejor unos recuperaban el punto 1, otros recuperaban el punto 2, otros recuperaban el punto 2 y 3. Entonces, cuando yo tomo una decisión, tengo que pensar que hay una consecuencia de esa decisión. Tengo que anticiparme. Ellos no anticiparon que les podía pasar eso, que de los 700, 500 iban a tener que recuperar algo. Entonces, ¿qué pasó? Hubo otro examen multitudinario de recuperación. Es decir, recupero el 1 y el 3, recupero el 2 y el 4, recupero el 5, no sé qué. Yo por suerte le tuve que recuperar, entonces zafé del examen multitudinario. Porque ese año habían hecho otro experimento, donde si te sacabas 8 o más de 8, ibas a un trabajo los sábados con el titular de la cátedra y tenías que aprobar los sábados, y si aprobabas los sábados y 8 y más de 8, no ibas al final, ¿no? Era una especie de carrera de obstáculos. Bueno, algunos podemos seguir la carrera de obstáculos y llegamos al final sin ir al final. ¿Es lo mejor? No lo sé. Después no lo hicieron más, porque bueno, creo que fuimos 30 de 700 o 28 de 700. Ahora, si quiero que haya un grupo que apruebe sin ir al final, bueno, pongo otras condiciones. Entonces ven que las decisiones que yo tomo tienen consecuencias hasta para mí. Es decir, tuvieron que corregir 500 parciales, 600 parciales de nuevo, porque recuperaron pregunta por pregunta. ¿Cuál era el supuesto?
que como eran contenidos de psicopatología, y los contenidos querían que todos los estudiantes lo tuvieran aprobados, todos los contenidos, entonces hicieron ese piloto. Bueno, el piloto tiene esas consecuencias, porque ahí es otro tema. Yo tomo una prueba y lo que no sabe, ¿qué pasó? Se fue. No hay oportunidad. Sí, Patricia. No, estaba pensando en esto que vos decís. A mí creo que el examen más difícil que me tocó preparar con los profesores en una materia a distancia, en tiempos de poca computadora, ¿no? De ninguna computadora con conexión, era comunicación oral tomado en un examen escrito, ¿no? Entonces, la materia era comunicación oral, o sea, teníamos que utilizar estrategias escritas que representaran la oralidad, ¿no? Sí. Eso fue la planificación de la materia, y después llegábamos al examen final, que era de 200 chicos o 300 en distintos centros, ¿no? Porque viajábamos para tomar los exámenes que eran presenciales, pero no eran orales, eran escritos, el mismo examen tomado en el mismo momento, ¿no? Entonces, me acuerdo que optamos por estas múltiples miradas que vos decís, como instrumentos que aborden diferentes cosas. Entonces teníamos un porcentaje de opción múltiple o de completamiento, o sea, de preguntas más cerradas, algunas de aplicar a un caso, por ejemplo, a un diálogo de algún cuento, de alguna novela donde se pudiera ver la cuestión oral, y verdadero o falso, ¿no? Entonces, la idea, yo considero que logramos hacer buenos instrumentos, ¿no? El tema era después la ponderación, Claro. o sea, ¿cuánto vale? ¿Qué puntaje? O sea, de esos 10 puntos, bueno, yo creo que nunca lo entendí, Marta, pero me esforcé mucho, pero había que ponderar cuánto le ponías a la opción múltiple o al verdadero o falso, cuánto tenía el caso, qué era lo más relevante para ese campo disciplinar. Sí. Bueno, Igual, fue muy duro. Tengo malas noticias. Lo que evaluaron fue la capacidad de comunicación escrita para hablar de la comunicación oral. Exactamente. No evaluaron comunicación oral, porque la comunicación oral se evalúa oralmente. Claro, sí, eso lo teníamos claro. Era aplicar categorías que fueran de manera escrita, pero que pertenecieran al discurso oral. Claro. Bueno, fue un mix interesante. Por suerte ya es una etapa superada porque tenemos los medios para hacerlo oralmente, Lógico, pero, sí. Pero digamos, era un desafío porque llegábamos con material escrito también, o sea, en ese momento, ¿no? Bueno, así que bueno, eso. Me interesa lo de la ponderación, eso quería decir. Sí, porque es cómo le asignamos puntaje a algo, y también eso está relacionado con cómo lo pensamos, porque a veces los docentes somos, con las consignas, somos poco estratégicos a la hora de definir las consignas. Entonces le pedimos 5 cosas y le ponemos 3 puntos. Hay que ponerle 2,5, porque cada cosa la vamos, digamos, lo vamos a considerar parcialmente, es una decisión. Vamos a considerar 3 puntos si hace todo, y 1,5 si hace la mitad, y 0 el resto. Es decir, eso se anticipa antes de la corrección. Ese es el tema. Que eso se acuerda y se asigna antes de la corrección para que todos corrijamos lo mismo. Lo mismo pasa en los presenciales de los chicos cuando vienen a dar exámenes finales, que los estudiantes se van poniendo en la fila del que saben que es más benevolente o que pregunta determinadas cosas. Pasan la información entre ellos, como pasamos nosotros. Bueno, estamos por acá, preguntas, dudas, inquietudes.
¿Pudieron traer alguno? ¿Trajo alguna prueba para trabajar? ¿No? Mi idea es la siguiente, la propuesta que tengo para ustedes. Es que miren sus pruebas y hagan el proceso de deconstrucción de la prueba. Es decir, tomen la prueba, miren cuáles son los contenidos que relevaron en esa prueba, y después miren si esos contenidos con qué se corresponden en relación al programa. Es decir, vamos para ir a mirar validez de contenido. A ver, estos contenidos que relevé, ¿son los centrales del programa? ¿Son parcialmente? Hay algunos que no son para nada. Entonces, que hagan el proceso inverso al que dijimos que se hace para una prueba. Tomen las pruebas, hagan el proceso de identificación de los contenidos centrales que estuvieron relevando, una prueba escrita, lo más fácil es la prueba escrita, y después vean qué tipo de desafíos le propusieron, si son todos de conocimiento, de reconocimiento, de identificación, y además qué relación tiene con el programa de estudio. No necesariamente una prueba estructurada, prueba de cualquier tipo. Si la oral es más difícil, porque en general usamos pruebas no estructuradas para las orales. Tomen una prueba escrita. De la prueba escrita, hagan este proceso de desarmado de la prueba. ¿Cuáles fueron los desafíos? ¿Cuáles fueron los contenidos? ¿Y qué relación tiene con aquellos contenidos que les parecen centrales para el programa? ¿Sí? Es decir, como un ejercicio de desconstrucción de la prueba. Y después también sería interesante ir mirando en qué medida, ¿no? Después vamos a seguir trabajando con instrumentos de registro estructurado y vamos a seguir trabajando con instrumentos de evaluación, con los requisitos de los instrumentos de evaluación y con los requisitos de los instrumentos de registro estructurado para ver cómo ir modificando estos instrumentos hacia aquello deseable. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? La clase que viene vamos a trabajar entonces haciendo foco. Ahora trabajamos sobre el diseño del instrumento, es decir, cómo se diseña un instrumento. La clase que viene vamos a trabajar sobre cuáles son los requisitos técnicos de los instrumentos. Es decir, ¿qué se espera, cómo se espera que se haga una prueba de opciones múltiples y demás? Sí. Perdón, esta consigna que nos das de hacer la desconstrucción de las evaluaciones, ¿cómo te la presentamos? ¿Vía foro? Lo voy a poner vía tarea para que nadie sienta herido su susceptibilidad. Entonces lo voy a poner como tarea. Es decir, que miren la prueba y en la misma prueba reconozcan esos contenidos, los desafíos y su relación con el programa. Es decir, tomen una prueba cualquiera y lo vamos a armar estilo tarea. Yo me pongo la tarea para poner la tarea. Alicia, te consulto. Dime. Trabajo junto con Agostina. ¿Podemos hacer una prueba junta? O sea, sí, tanto de opción múltiple como de la otra. De la que quieran. Pongan cuando suben la tarea, digamos la actividad, pongan en el encabezado que son las dos, así yo miro una de ellas y a la otra le pongo la misma devolución, como cuando trabajamos en grupo y no armamos grupo, ¿sí? Entonces pongan claramente quiénes son los integrantes. Bien, bien. Yo también tengo el mismo caso. Totalmente, sí, pueden trabajar. Con Bárbara estoy yo. Bueno, las Gracielas pueden trabajar en grupo. Con sus colegas. A nosotros nos pasó que tuvimos una evaluación la semana anterior y no le calculamos bien el tiempo. Era de tipo estructurada y los chicos llegaron hasta un cierto punto y no contestaron, por ejemplo, una temática que era de raíz, que es muy importante, y que no alcanzaron con el tiempo. Entonces lo que hicimos es volverle a dar ese tiempo con ese tema, que claro. no alcanzaron a ver. Claro, y sí, porque la responsabilidad fue nuestra que era nuestra. Sí. En general hay un cálculo estandarizado sobre pruebas de opciones múltiples, pero el tema es que en una prueba, aunque sea de matemática, los estudiantes tienen que leer. Entonces, si bien nosotros estamos evaluando matemática, hay algo de comprensión lectora que está en juego, y muchas veces los estudiantes tardan
un tiempo en esa lectura, o la tienen que leer de nuevo, y si nosotros le ponemos un tiempo muy cerrado, a veces no tiene que ver con que no saben hacerlo, sino que necesitan volver a leerlo porque no lo terminaron de entender. Entonces, siempre hay un componente de lectura, lectura y escritura en la matemática. Entonces, hasta la matemática. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque la lectura, en las pruebas internacionales a veces se ponen textos muy extensos porque son los textos que están acostumbrados en otros países. Nosotros no estamos acostumbrados a textos tan extensos. Entonces los estudiantes a veces tienen que volver a leer y eso les lleva el doble de tiempo, porque cuando llegaron al final se perdieron. Entonces también vamos a ver cómo hay que expresar lo que se llama el tallo en las pruebas de opciones múltiples. La redacción del tallo. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, entonces, hoy vimos el diseño de los instrumentos de evaluación y vimos algo del diseño de los instrumentos de registro estructurado. El encuentro que viene vamos a ver los requisitos técnicos de cada uno de estos tipos de instrumentos de evaluación. Tampoco van a pasar la prueba de blancura, no se desanimen, porque los requisitos técnicos es, bueno, vos querés hacer una buena prueba de opciones múltiples, es todo esto. Yo la desaliento, pero si la van a hacer, por lo menos hay que hacerla bien. Facundo, ¿qué querías decir? Hola Marta, antes que nada, buen día para vos y para todos. Te quería preguntar, ¿la clase de hoy la van a subir en lo que queda de la semana o la semana que viene? Porque yo lamentablemente me sumé tarde. No, sí, ahora después se cierra, yo en general la subo la consigna y en general están. Si falta alguna me avisan, porque puede ser que me haya despistado, pero en general entre hoy y mañana la subo, porque ahora cuando terminamos el encuentro se produce el video y subimos el enlace. Yo hago ese procedimiento que les conté, lo subo a mi YouTube, pongo el enlace y demás. Genial. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas, inquietudes? Bueno, hablábamos hoy con Patricia, que le podemos anticipar lo de la encuesta. Lo que me decía Patricia es que es necesario aplicar algún tipo de relevamiento de las opiniones de los estudiantes sobre el curso. Entonces les dije que podemos hacer un Google Form que vamos a compartir, y al final del curso ustedes completan el Google Form, y así Patricia tiene la información acerca de lo que pensaron sobre este curso, y está sistematizada, hay que entrar a un enlace, digamos, es un formato bastante sencillo. Así que les anticipo que al final de los encuentros van a encontrar una encuesta sobre el curso, para que ustedes, les pedimos que por favor completen, porque en general en la Argentina tenemos baja tasa de respuesta, así que esperamos que completen la encuesta. Y eso retroalimenta, además, es probable que haya otro curso, retroalimenta el siguiente curso de este tipo. Bueno, creo que ya ha sido bastante por hoy, sobre todo porque fue un encuentro un poco denso, ¿no? de información, entonces me parece que es suficiente. Vamos a poner entonces la consigna de la tarea, vamos a poner el video, como siempre yo subo las presentaciones, y vamos a ir avanzando las semanas siguientes sobre requisitos técnicos de los instrumentos de evaluación, y vamos a seguir con los requisitos de los instrumentos de registro estructurado, que es lo que estuvimos viendo en la segunda parte de hoy. ¿Sí? Bueno, ¿dudas, inquietudes, cuestionamientos? ¿Algo que quieran decir? ¿No? Muy claro todo. Gracias. Yo siempre digo, o muy Gracias claro, por estar siempre. Lo que pasa es que también sabemos que uno se queda pensando, bueno, a ver, voy a revisar esto, voy a mirar aquello, ¿no? Y también les digo, desconfíen de lo que bajan de internet, porque como habrán visto, las rúbricas tienen todo tipo de problemas. Se pueden mejorar. Digamos, hay páginas que inclusive las deja bajar en Word, y entonces ustedes las pueden mejorar. Y esa es un poco la idea. No hay consigna que no pueda ser mejorada, y tampoco hay rúbrica que no pueda ser mejorada. Todo puede ser mejorada. Es la idea que trae de alguna manera
autor hace mucho tiempo, que es Jean-Marie de Quetel, que trabaja sobre observación y siempre trabaja sobre la consigna y la consigna mejorada. Entonces la idea es esa, trabajamos sobre algo y pensamos cómo mejorar. Bueno, dicho esto, me parece que es suficiente por hoy. Nos vemos la semana que viene, entonces, sobre instrumentos de evaluación. Bueno, que tengan buena semana. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, Marta, gracias.